Hoy vamos a hablar sobre una de las partes más importantes de la célula, el núcleo celular. Descubriremos qué es, cuáles son sus partes y por qué es fundamental para la vida. El núcleo celular es una estructura que se encuentra dentro de las células eucariotas como la de los animales y las plantas. Su función principal es almacenar y proteger ADN, que contiene la información genética del organismo. Por esta razón, el núcleo es conocido como el centro de control de las células, ya que dirige actividades como el crecimiento, la reproducción y la producción de proteínas. Partes del núcleo celular. Membrana nuclear. El núcleo está rodeado por una doble membrana llamada membrana nuclear. Esta capa protege el material genético y regula el intercambio de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Los poros nucleares. En la membrana existen pequeños orificios llamados poros nucleares. Esto permite la entrada y salida de moléculas como el ARN y las proteínas. Nucleoplasma. Dentro del núcleo se encuentra una sustancia gelatinosa llamada neoplasma. Aquí se encuentran las demás estructuras nucleares. Cromatina. La cromatina está formado por ADN y proteínas. Contiene toda la información genética de la célula. Cuando la célula se divide, la cromatina se compacta y forma los cromosomas. Nucleolo. El nucleolo es una estructura dentro del núcleo y su función principal es producir ribosomas que participan en la síntesis de proteína. El núcleo cumple con funciones muy importantes como el almacenar el ADN, controlar las actividades celulares, participar en la división celular, regular la producción de proteínas y transmitir la información genética. Importancia del núcleo. Sin el núcleo la célula no podría funcionar correctamente. Gracias a esta estructura, la célula puede crecer, reproducirse y mantener las características de cada ser vivo. En conclusión, el núcleo celular controla la célula y es una pieza esencial para la vida. Protege el ADN y coordina procesos fundamentales para el funcionamiento celular. ¿Qué es el ciclo celular? Es el conjunto de etapas por las que pasa una célula desde que se forma hasta que se divide para crear nuevas células. Este proceso permite el crecimiento de los orgánulos, la reparación de los tejidos y la reproducción celular. El ciclo celular se divide en dos grandes fases. Fase número 1, interfase. Fase número 2, fase M o división celular. La fase interfase es la etapa más larga del ciclo celular. Durante esta fase, la célula crece y se prepara para dividirse. La interfase se divide en tres etapas. Etapa G1. En esta etapa, la célula crece, produce proteínas y duplica algunos orgánulos. Es el periodo de mucha actividad celular. Etapa S. La letra S significa síntesis. Aquí ocurre algo muy importante. El ADN se duplica. Esto asegura que las nuevas células tengan la misma información genética. Etapa G2. En esta etapa, la célula continúa creciendo, revisa que el ADN esté correctamente duplicado y se prepara para la división celular. Fase M o división celular. En esta fase, la célula se divide para formar nuevas células. La división celular incluye dos procesos, la mitosis y la citocínesis. La mitosis es el proceso donde el núcleo celular se divide. Tiene 4 etapas principales. Profase. Los cromosomas se hacen visibles y la membrana nuclear comienza a desaparecer. Metafase. Los cromosomas se alinean en el centro de la célula. La anafase. Los cromátidos se separan y se mueven hacia polos opuestos. Telofase. Se forman dos nuevos núcleos. Los cromosomas se descondensan. En la citólisis, finalmente la célula divide su citoplasma y se forman dos células hijas idénticas. La importancia del ciclo celular. El ciclo celular es esencial porque permite el crecimiento del cuerpo, la reparación de los tejidos dañados, el reemplazo de células viejas y la reproducción de algunos orgánulos. Soy Alexis Alvarado y el día de hoy les voy a explicar los dos procesos más fascinantes que ocurren dentro de nuestras células y cómo se copia el ADN para que podamos crecer y cómo esa información se convierte en una de las instrucciones reales.
Hablamos de la replicación del ADN y la transcripción del ARN. La replicación del ADN es muy importante y vamos a empezar. Este proceso ocurre antes de que una célula se divida, asegurando que la nueva célula tenga una copia exacta del manual de instrucciones de genéticas y se divide en 3 etapas principales. Bien, la iniciación. Una enzima llamada helicasa abre una hélice del ADN como si fuera una cremallera, separando las dos cadenas y creando la burbuja de replicación. También está la elongación. Aquí entra la estrella del show. La ADN polimerasa, esta enzima recorre las cadenas expuestas y va colocando los ladrillos correctos, los nucleótidos, para formar la nueva cadena. Como el ADN es direccional, una cadena se copia de corrido, la cadena líder, y la otra se copia en pedacitos, llamada fragmentos de Okazaki, la cadena rezagada. Bien, tenemos la terminación. Finalmente, entre otras enzimas llamada ligasa, une todos los fragmentos sueltos y el proceso termina. Bien, ¿el resultado cuál es? 2 moléculas del ADN idénticas y cada una cadena vieja con una nueva. Bien, tenemos la parte 2, que es la transcripción del ARN. Bien, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando la célula necesita usar esa información? Bien, el ADN no puede salir del núcleo, así que necesita un mensajero. Ahí es donde entra la transcripción. El proceso copia un gen del ADN en una molécula del ARN mensajero. También tiene 3 etapas. Está la iniciación. Una enzima llamada ARN polimerasa busca una señal específica del ADN llamada promotor. Esta se une a ella y desenrolla una pequeña sección de doble hélice. Está la elongación. La ARN polimerasa lee la cadena del ARN y comienza a construir una cadena complementaria de ARN. Ojo aquí, a diferencia del ADN, el ARN no usa una timina, sino que la cambia por una uracilo. Está la terminación. La enzima sigue avanzando hasta que se encuentra una señal de parada o terminación. En ese momento, el nuevo ARN mensajero se suelta una burbuja del ADN y vuelve a cerrar. En las células complejas, como muestra este ARN, todavía sufre unos pequeños retoques antes de salir del núcleo hacia los ribosomas y así para crear proteínas. Bien, en resumen, la replicación duplica todos los genomas para la división celular, mientras que la transcripción solo copia un fragmento específico en ARN para expresar un gen. Juntos estos dos procesos mantienen la vida. Proceso de traducción y síntesis de proteína. Bueno, pues aquí el ARN maduro sale del núcleo hacia el citoplasma. Aquí pues los ribosomas se encargan de leer el mensaje y así ellos lo usan para poder construir una proteína. Luego sigue el código genético. Pues aquí el ribosoma se encarga de leer al ARN en grupo de 3. Estos son llamados codones. Cada codón equivale a un aminoácido específico. En iniciación tenemos que el ribosoma se une al ARN en el codón de inicio, usualmente el AUG. La elongación, aquí el ARN de transferencia a ARNT funciona como un repartidor. Trae el aminoácido correcto porque tiene un anticodón, se podría decir, sí, pues tiene un anticodón que encaja a la perfección con el codón del ARN. Aquí los aminoácidos se van uniendo mediante enlaces peptídicos. Aquí pues ya prácticamente ya forman una cadena. Luego de terminación, pues aquí el ribosoma
topa con un codón de parada. Aquí no hay nada de aminoácido, nada. Para este codón no hay nada. Así que la cadena de proteínas se libera y esto hace que se pliegue en su forma. Eso hace que se pliegue en su forma funcional, se podría decir. Bueno, la relación que existe entre todos estos explica a través del drogma. Este drogma es el central de la biología molecular. Este drogma pues, es el mapa de carreteras que siguen la información genética. El ADN, como el disco duro, pues no hace ningún trabajo en sí físico en la célula. No hace ningún trabajo así que pues puede mover los músculos, no digiere comida, no transporta oxígeno. Es puramente un archivo de instrucciones cifradas. Está protegido dentro del núcleo para que no sufra ningún tipo de daños. Aquí la transcripción como la copia de trabajo. Aquí el ADN quiere que la célula fabrique algo. No puede enviar nada, o sea, el plan original del citoplasma, porque prácticamente se desbataría, se destruiría. Aquí es donde se relaciona con la transcripción. Aquí la célula saca una copia temporal y barata de un fragmento específico de este tipo de ADN, creando el ARN. Aquí pues la traducción del producto final. Aquí pues viaja al citoplasma, donde se conecta con los ribosomas para la traducción. Pues aquí la información digital pues, se transforma en materia física, proteínas prácticamente. Pues aquí el cierre del círculo, aquí pues el ADN contiene las instrucciones para las proteínas. Pues necesita pues de las proteínas para poder leerse y copiarse. Es el dilema del huevo y la gallina, prácticamente resuelto por la evolución. Ya de la relación temporal, pues los procesos de replicación, transcripción y traducción no ocurren todos al mismo tiempo. Pues con la misma intensidad, o sea, estos no ocurren al mismo tiempo con la misma intensidad, o sea, no es lo mismo. Cada quien como que lleva su intensidad, su ritmo, cada quien va a como le guste. Pues aquí el ciclo celular, pues prácticamente es el director de la orquesta que decide prácticamente el tiempo que él quiera. La replicación del ADN, la transcripción del ARN y la síntesis de proteínas son procesos esenciales para la vida, desde el punto de vista biológico. Permiten el crecimiento, desarrollo, reproducción y mantenimiento de los organismos, además de asegurar que la información genética se transmita correctamente de una célula a otra. En el ámbito médico, el estudio de estos procesos ayudan a comprender enfermedades genéticas, cáncer y otras alteraciones celulares. También es fundamental para el desarrollo de pruebas diagnósticas, terapias genéticas, vacunas y tratamientos innovadores que mejoran la salud humana. Gracias al conocimiento de esta información genética, es posible prevenir diagnósticos y tratar diversas enfermedades de manera más efectiva.